Hola mi querida familia, os le he traído un nuevo capítulo de La Hoja del Dios Bestia. No olvides que si no te has visto las anteriores partes, te las estaré dejando por aquí arribita y por aquí abajito en la descripción. También me estarías apoyando muchísimo dejándome tu presa suscripción o quizás haciéndote miembros. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos con el video. Todo continúa cuando el prota y sus amigos se encontraban en las profundidades de aquella cordillera de dragón. Mientras que el prota le comentaba que no hacía falta decir que la carne de esos monstruos sabía muy bien. Mientras que el gordito se alababa a sí mismo diciendo que esa era su querida habilidad. A lo que la señorita Sue se encontraba bastante contenta de que éste llevase los ingredientes y condimentos siempre consigo. Para entonces el gordito al parecer estaba montando un show diciéndole a la audiencia así saludándola. Inesperadamente, este no saludaba a sus amigos, sino que saludaba a los drones que se encontraban atrás de esto, vigilándolo, tratándose así de su padre, el director Wantin, y el director Sudijan. Mientras que el prota, sin pararle pelotas, le decía que por la noche probablemente la temperatura aumentaría y bajaría a grado cero, por lo tanto el peligro aumentará, por lo que estos deberían salir a preparar un poco de leña y agua, a lo que su amigo el gordito le decía que no había problema, ya que de todos modos este se encontraba cocinando. Sin embargo, para el torce, este le preguntaba que por qué sentía que el aura del cuerpo del proto aumentaba de repente, a lo que la señorita Azul le decía que, habiendo dicho eso, esto también lo sentía, dado que se encontraba aumentando desde la etapa media de 8 estrellas hasta la etapa final. A lo que este simplemente se encontraba riéndose, poniendo una excusa barata de que este simplemente se había sentado ahí y de repente se había vuelto muchísimo más fuerte. Por lo cual, para entonces el gordito, lamiéndole las botas al prota, este estaba dispuesto a que fuera su padrino con tal de que esto le enseñase. Sin embargo, el prota se intentaba consolarle diciendo que este no era que no quería enseñarle, sino que simplemente no podía. Mientras que este simplemente se iba deprimido, este le decía a su querida waifu que fuera con él, ya que debería haber alguien que lo cuidase. Por lo tanto, este simplemente se quedaría bien del asado. Para entonces, el prota le decía al pequeño dragoncín que ya que no había nadie, abriese todos los cofres directamente. Mientras que este salía rápidamente, le decía que había ganado 50.000 puntos de evolución y así también un arma divina de bestia de nivel rey bestia. Este se llamaba la garra destructora de almas, por lo cual esta podía atacar y al mismo tiempo causar daño a su alma. Mientras que finalmente abría los últimos cofres dorados y obtenía 50.000 puntos de evolución y también una nueva habilidad secreta llamada Beatsbuster. Por lo cual seguidamente se le explicaba que se trataba de una habilidad secreta del Rey Bestia llamada las nueve transformaciones del Dios Tigre de la Bestia, y este se encontraba dividido en 9 volúmenes y afortunadamente este había conseguido simplemente el primer volumen, por lo cual usted le preguntaba que si acaso quería estudiarlo directamente, a lo que este sin duda le decía que quería ponerse en marcha. Para entonces el prota se había empezado a estudiar diligentemente, cultivando así y en su mente se le venían todas las formaciones y todos los pasos y movimientos de aquella técnica. Y para no mucho tiempo después, el proto se encontraba realmente alegre ya que había entendido todo. Por lo tanto, Dragoncín le sugería que fuera y probase su poder. Este, acatando las órdenes de Dragoncín, se había ido a las profundidades de aquella cueva. Para entonces, este sabía muy bien que ahí no había drones que lo vigilasen, por lo cual este, usando su fusión de alma bestial, a lo que Dragoncín le interrumpía diciendo que el efecto de la transformación del tigre podía aumentar enormemente el poder explosivo en un corto periodo de tiempo como un tigre furioso. Y para entonces el prota había transformado su cuerpo completamente. Y ahora, en vez de ser Godzilla, este más bien parecía un Godzilla atigrado, pareciendo como si también fuera un cuerpo espín, dado que este le habían salido espinas por todos los lados, y usando así la fuerte potencia de su nueva transformación. A lo que este, tras ver su poder destructivo, Dragoncín le explicaba que con su fuerza física actual incluso podía mantener la transformación del tigre durante al menos media hora. Sin embargo,
aunque en comparación con las habilidades secretas, como el elefante bárbaro pisando la montaña seguía siendo ligeramente inferior. Pero de todos modos, por supuesto, esto solamente se trataba del primer tomo de las nueve transformaciones del dios bestia. Y si llega el caso, reunía varios. El poder de las nuevas transformaciones del dios bestia también sufriría un cambio cualitativo, a lo que este le preguntaba que si acaso un cambio cualitativo, por lo que este estaba deseando que llegase el momento. Y así finalmente nuestro prota y sus queridos compañeros habían pasado unos días en aquella cueva escondidos, por lo cual el gordito cuestionaba las palabras del prota, ya que este le había dicho que eso era un territorio de una bestia a nivel señor, y dado que esto no habían visto ni siquiera un solo monstruo de nivel señor durante varios días seguidos. Y mientras que la señorita Azul le explicaba que esto suponía que el público se había aburrido de ver su barbacoa, por lo cual los drones ni siquiera volvieron a venir. A lo que el perro le preguntaba que si acaso no era bueno estar fuera de peligro, sin embargo el gordito le decía que era bueno, pero era un poco menos emocionante, por lo cual yo creo que todos concordamos con las palabras del gordito. Mientras que esto, tras escuchar aquellas palabras del gordito, este había sentido unos escalofríos viniendo de su espalda, lo que este se preocupaba preguntándose que por qué hacía tanto frío de repente. Por lo que el prote le preguntaba al gordito si alguna vez alguien le había dicho que tenía una boca de cuervo, es decir, nosotros mejor lo conocemos como boca de sapo. Y para entonces la señorita Azul le decía que mirase atrás de él. A lo que este, terriblemente asustado, le pedía que por favor no lo asustase en ese tipo de situación, dado que este se había creído que había realmente una bestia realmente aterradora. A lo cual no se equivocaban, dado que en sus espaldas justamente tenían unos ojos bastante terroríficos. Para entonces, este se había percatado que justo atrás de él se encontraba una bestia bastante gigantesca. A lo que esta presa del pánico usaba su fusión de alma bestial para así transformarse en el huevo indestructible. Seguidamente aquella bestia lo había golpeado, lo que este instantáneamente había salido a dar vueltas por toda la cueva. Y para aquel entonces, aquel había chocado con unas piedras al fondo de la cueva. Inesperadamente, algo había sucedido, y era que aquel huevo indestructible de el gordito se había agrietado. A lo que la señorita Sus había percatado de esto, sin embargo, esta no sabía que aquel caparazón se había agrietado un poco. Pero en ese preciso momento no era momento de preocuparse por el gordito Wang Jinsen, ya que de todas maneras al frente de esto se encontraba una bestia parecía un tiranosaurio de dos cabezas, por lo cual el prota y la señorita Su, reaccionando rápidamente, se fusionaban con sus almas bestiales. Seguidamente la señorita Su aprovechaba para lanzarle una ventisca de hielo, atrapando por completo a aquellas bestias por sus patas. Seguidamente el prota actuaba usándole una agarrada, abofeteándole la cara, a lo que ésta había sufrido un daño considerable, siendo enterrada completamente. Se había escabullido de aquella situación, ya que sabía que se encontraba en un 2 para 1. A lo que el prota, tras ver aquella situación, gritaba que se trataba de un dragón de tierra, por lo tanto estos tendrían que estar pendientes bajo tierra. Sin embargo, para ese momento usaba algún tipo de habilidad subterránea que podía lanzar piedras a la superficie. Y todas aquellas piedras en su mayoría se dirigían a la señorita suya, que tenía la menor defensa de todo el equipo. Para entonces esta usaba una habilidad intentando crear un muro al frente de esta para así lograr detener aquellas piedras. Sin embargo, esto no había resultado, dado que esta iban hacia ella con una gran potencia, a lo que éste sabía muy bien que éste se encontraba en un grave aprieto justo ahora. Siendo bastante oportuno, Wang Jinsen ya se había recuperado un poco y se había balanceado rodeando así para defender a la señorita Su de aquellas piedras. Sin embargo, se encontraba maldiciendo, diciéndole que esto dolía aunque sea un poco. Mientras que el prota sabía muy bien que esto tenía que encontrar una manera de expulsar a aquel dragón
de tierra del suelo o de lo contrario estos serían demasiado pasivos mientras que se encontraba pensando que este ni siquiera podía sentir su respiración, por lo cual esto parecía ser su habilidad especial como un señor, es decir, un lord. Para entonces este le decía a la señorita Su y a Wang Jinsen que tenían que escapar, a lo que este tras ver que sus compañeros lo cuestionaban, este le decía que corrieran inmediatamente con él ya que no había momento para explicaciones. Para ese entonces Wang Jinsen le decía al prota que la velocidad de ese dragón de tierra era demasiado rápida, por lo tanto no había forma de que estos pudieran escapar. Mientras que este se detenía preguntándole que si acaso ¿quién había dicho que estos realmente irían a escapar? Ya que de todas maneras el plan principalmente del prota era hacer que éste saliese a la superficie. Por lo tanto, tras ver aquella dirección de aquel dragón de tierra, este preparaba suspirando y condensando energía en su boca para usar su cañón bionuclear. Seguidamente este solo disparaba directamente hacia aquella profundidad de donde venían los movimientos subterráneos. Para ese entonces esto le había causado un daño considerable a aquel dragón de tierra. Rápidamente el prota, un poco exhausto, le decía a la señorita Su que se diese prisa y usase una habilidad para detenerlo. Por lo cual este tras haber salido a la superficie, la señorita Su usaba su tormenta ventisca nuevamente para atraparlo y congelarlo completamente. A lo que el prota se le había metido los movimientos de John Cena, por lo tanto este había saltado para darle un espaldazo junto con su coletazo, por lo cual aquella bestia, dragón o un dinosaurio de tierra había quedado un poco mareada tras sentir aquel peso de bestia de el prota. Mientras que este le agarraba la boca, le decía que no importaba cuán fuertes fueran sus defensas externas, ya que de todas maneras sus órganos internos seguían siendo igual de frágiles. A lo cual este le agarraba la boca abriéndolo completamente, mientras que este simplemente se encontraba condensando nuevamente su reactor bionuclear. A lo que esta escena básicamente parecía que el prota estuviera vomitando y aquella bestia se estuviera tragando aquel vómito, bastante asqueroso la verdad. Efectivamente, para aquel entonces, cuando este había tragado aquel reactor bionuclear, este había explotado completamente. Sin lograr digerir aquel reactor bionuclear, la otra cabeza había terminado muerta instantáneamente. Mientras que Dragon Sin simplemente salía para felicitar al prota por derrotar con éxito a un monstruo de nivel señor y recibir la recompensa de un cofre del tesoro de nivel platino. Mientras que Wang Jinsen se presenciaba aquellas habilidades del prota, este se queda totalmente conmocionado tras ver que el prota tenía la habilidad para enfrentarse a una bestia de nivel señor él solo. Mientras que tiempo más tarde el prota ya había recogido los cristales de aquel dragón terrestre, diciendo que era bastante impresionante dado que ambas cabezas tenían un núcleo de cristal, ya que de todas maneras eso significaba que tenía 20 millones ahora en su bolsillo, mientras que el gordito simplemente le decía que este era un chico fuerte y fingía ser un cerdo para comerse al tigre con estos, por lo que esto realmente pensaba que era injusto. Y para entonces la señorita Azul le decía que el prota siempre había sido fuerte y este nunca se lo había ocultado. Mientras que el gordito casualmente mencionaba que sí, su marido era el más poderoso. Y tras escuchar que el gordito Wang Jinsen le había dicho que ese era su esposo, este se encontraba maldiciendo a aquel gordo, diciéndole que este no quería vivir, sin embargo, este corría por su vida suplicándole que no lo matara ya que este quería seguir comiendo brochetas. Inesperadamente para ese momento, estos habían corrido hacia donde se encontraba su refugio momentáneo, a lo que este se preguntaba que por qué había gente robando sus queridas brochetas. Sin embargo, el prota le decía que esto no se trataba de la gente, sino se trataba de una huella de un monstruo. El gordito se había puesto totalmente furioso, maldiciendo a aquel dragón, diciéndole que este no debería dejar que lo atrapase o de lo contrario, este tendría que darle una lección. Finalmente, siguiendo aquellas huellas,
Esto lo había dirigido hacia unos arbustos, por lo cual el prota tomaba la iniciativa para rebuscar, a lo que este se había percatado de que se trataba de un mini dragoncín rojo o quizás marrón. A lo que estos se encontraban realmente sorprendidos preguntándose que qué especie de criatura se trataba esa. Sin embargo, aquel dragón sin miniatura había tomado la iniciativa para lanzarle una bola de fuego al prota y a sus compañeros que se encontraban husmeando. A lo cual el prota, reaccionando rápido, había empujado a Wang Jinsei y a la señorita Su diciéndole que bajasen rápido para así lograr esquivar aquella bola de fuego. Inesperadamente aquella había salido con tanta potencia que había destruido completamente el tronco de un árbol que se encontraba atrás del prota. Por lo cual, tras ver que aquel pequeñito había lanzado una bola de fuego tan poderosa, sin embargo, este poder no concordaba con su querido cuerpo pequeño. Inesperadamente, para ese entonces, la señorita Su se le quería acercar, sin embargo, el prota la detenía, ya que de todas maneras, este quería probar primero si aquella bestia no era realmente poderosa. Por lo cual, tras oler un poco el prota, mientras que veía que este simplemente se comportaba como un gato, Wang Jinsen decía que ese tipo pequeño podría ser un monstruo bastante especial después de todo. Mientras que en ese momento el prota lo tocaba cuidadosamente, a lo que este amablemente se había dejado tocar por la mano del prota. Aquella situación había dejado realmente sorprendido a la señorita Suya Wang Jinsen, ya que después de todo esto creían que este al parecer lo conocía, ya que después de todo, este fácilmente se había dejado domar por el prota. Sin embargo, en ese momento, tras ver que la señorita Sui y Wang Jinsen se le acercaban al prota, este se encontraba gruñéndole. Sin embargo, el prota le había dado una pequeña palmadita en la cabeza diciéndole que no debería ser tan grosero. Por lo cual el prota le preguntaba a su subconsciente al dragoncín que en ese caso ese era su pariente, por lo cual este se negaba diciendo que esto no podría ser posible, ya que este no tenía pariente. Y en vez de ser su pariente, este debería ser atraído por la energía nuclear en su cuerpo. A lo que esto le hacía pensar que resultaba ser un monstruo también formado por la influencia de la radiación nuclear y este pequeño y tenía una fuerza tan asombrosa, por lo cual si este crecía lograría ser una bestia bastante poderosa, dando bastante miedo a la multitud. A lo que Wang Jinsen le preguntaba al prota que qué deberían hacer con aquel pequeño, lo que este le preguntaba que si acaso un maestro de alma bestial podía criar monstruos, mientras que este le decía que nunca había oído hablar algo similar, por lo cual le preguntaba que si acaso quería tenerlo con él, a lo que el prota le contestaba que quería siquiera intentarlo, ya que después de todo él todavía se encontraba bastante cerca de él y era bastante poderoso, por lo cual sería muchísimo mejor si pudiera convertirse en su ayudante. Y además este también agregaba que si algún día se convertía en una amenaza para la humanidad, este también tomaría la iniciativa para eliminarlo él mismo. Por lo cual tiempo más tarde, en el día 7, la señorita Azul le decía al gordito que sus habilidades para luchar eran bastante escasas, sin embargo para hacer una barbacoa eran tan buenas como para compararlas con un maestro, por lo cual después de una batalla, estos se volverían bastante codiciosos por aquella carne. A lo que Wang Jinsen le decía que esto lo habían llamado Xiao Hong, por lo cual eso era demasiado vulgar. A lo que este al parecer se trataba de una palabra similar perezoso o flojo. Mientras que el prota acariciaba a su querida bestia nueva, este le preguntaba que cuál era el punto, ya que era demasiado fácil ganarse la vida con una mala fama. Y además, lo más importante que esto tenían que discutir y era que solamente quedaban 3 días del final de la supervivencia. Por lo cual se preguntaban que si acaso deberían matar a algunos monstruos para conseguir más puntos. Mientras que la señorita Azul le preguntaba que si acaso no temía de que Xiao Hong fuera descubierto, a lo cual yo me había equivocado y no se trataba de una persona perezosa ni nada parecido, sino se trataba de el nombre que le habían dado al pequeño dragoncín rojo. Mientras que el prota le decía que este no quería ocultar ese asunto dado que este planeaba adoptarlo, por lo cual naturalmente sería responsable de él. Y
también sería mejor informar al director lo más antes posible, mientras que su querido gordito le decía que no sabría qué su padre diría a aquella situación. A lo que en ese momento, en la sala de conferencias de la universidad, estos se habían quedado realmente sorprendidos tras ver aquella situación. A lo que un viejo amargado le decía al director Quantin que por qué uno de sus alumnos se mezclaban con un monstruo, por lo cual este exigía una explicación inmediatamente. A lo que aquel viejo se trataba del director de la Universidad de Bestias de Beijing, Hangzhou. Para ese entonces el director Su Diyan había gritado que notificasen al personal y cortase la transmisión en vivo de inmediato, por lo cual si esto salía a la luz podría causar un caos terrible. A lo que el director Guantin le decía a su hermano que se pusiera tan nervioso, ya que ese pequeño probablemente se fuera un cachorro monstruo cercano a la gente, por lo cual este convencería al prota para que lo devolviese más tarde, por lo cual no debería haber ningún gran problema. Mientras que el director Sudiyan le preguntaba que si acaso no se había dado cuenta de que aunque el color de ese cachorro había cambiado, no eran demasiado similares, ya que este naturalmente se refería al final el emperador dragón negro Ninjón, por lo cual aquella noticia había sorprendido a todos los directores de las universidades, a lo que el director Guantin le preguntaba que de verdad qué tan seguro estaba de aquella situación. A lo que su Diyan le explicaba que la rebelión del dragón negro de hace cientos de años casi ha destruido toda la ciudad de Yanjin. Y aunque este no le ha presenciado con sus propios ojos como un director de la universidad de bestia de Yanjin, había leído muchísimos volúmenes relacionados a estos. Por lo cual este podría decir que la imagen de Ninjón, el dragón emperador, en la historia y el joven dragón que acaba de aparecer en la pantalla eran casi idénticas excepto por el color. Sin embargo, en mi opinión personal, yo creo que estos se refieren al pequeño dragón Sin y no al pequeño dragón que el prota acaba de encontrar, ya que después de todo, aquel dragón Sin era bastante misterioso su aparición, por lo cual el director amargado le preguntaba que Nidojin había muerto durante cientos de años, por lo cual le preguntaban que si acaso estaba insinuando que había vuelto a la vida, a lo que este posiblemente significaba que en realidad era imposible de matar. Y aunque este llegase a resucitar, este ya podían matarlo una vez, por lo cual podrían matarlo una segunda vez, agregando así que es más, su fuerza ahora era muchísimo más fuerte que antes y ya que de todas maneras contaban con todo tipo de apoyo, por lo cual el Rey Dragón no podría ser un oponente para todos ellos y sus fuerzas armadas. Mientras que por otro lado, un director más calmado, tratándose el director de la Universidad de Haiju, decía que incluso si Ninjón resucitaba ahora no había nada de qué preocuparse, pero este sugería que se solucionase lo antes posible, ya que después de todo la cordillera de los huesos del dragón están demasiado cerca de la ciudad de Yanqing, por lo que era bastante difícil garantizar qué impacto tendría en la sociedad. Por lo cual el director Guantin le preguntaba a su querido hermano Sudiyan qué era lo que había planeado este. A lo que Sudiyan se apresuraba a explicarle que todo esto le habían entendido mal. Y este le estaba diciendo de que Ninjón, que había estado muerto durante cientos de años, este había resucitado recientemente, por lo cual este también agregaba que este dudaba muchísimo de su núcleo de cristal que había sido tomado como desaparecido durante cientos de años, por lo que este insinuaba que este realmente había aparecido. Para ese entonces Guantin se había alarmado más, ya que según las palabras del director Sun Di-chan, este quería decir que esa cosa podría estar hecha de los núcleos de cristal de aquella bestia emperador dragón. Tras escuchar las palabras y las preocupaciones de Guantin, el director Sun Di-chan le comentaba explícitamente que este solamente se encontraba adivinando, pero afortunadamente aquel bebé dragón aún era demasiado joven, por lo cual era casi imposible considerarse una gran amenaza para estos. Por tanto, el examen de supervivencia podía continuar, pero se debería evitar en la medida posible la retransmisión en vivo para el grupo de El Prota para evitar revelarlo a toda la sociedad.
Para entonces el director amargado seguía comentando que esto sería considerado un gran desastre, por lo cual eventualmente tendrían que solucionarlo. A lo que su Dijan le replicaba diciendo que cuando terminase la batalla de supervivencia, este le informaría inmediatamente al ejército y se ocuparía por completo de todos los peligros ocultos que aquella cadena montañosa. Mientras tanto, en lo profundo de la montaña de Hueso del Dragón, en una cueva bastante oculta, se encontraba un pequeño caparazón abierto a lo que una bestia tipo reptil se encontró devorando todo tipo de bestias. Para entonces, este se trataba de una especie de cocodrilo gigante comiéndose una especie de cabra mutada. Inesperadamente, este se había acordado de algo o se percataba de algo realmente extraño. A lo que ésta veía al su pequeño caparazón abierto, por lo cual esto lo había hecho enfurecer, ya que este había perdido a su pequeño caparazón, es decir, a su posible bebé, para así rugir tan fuerte que se había escuchado y espantado a todas las bestias alrededor en lo profundo de aquella cueva, por lo cual tiempo más tarde este había salido de aquella cueva para así escupir una especie de miasma negra, a lo que este se había extendido por todo el páramo de aquella profundidad de la montaña de Hueso del Dragón. Inesperadamente esto había alcanzado al grupo del prota, mientras que el gordito se levantaba gritando que por qué de repente se había hecho negro o que si acaso este estaba soñando, y que para entonces ya debería ser momento de amanecer. Mientras que el prota le informaba más calmado que ya se encontraba amaneciendo, pero instantáneamente lo había rodeado una especie de espesa niebla negra, mientras que la señorita Su decía que esa niebla negra no se veía bien, por lo cual no debería ser natural. A lo que el gordito Wang Jinsen comentaba que si acaso podría ser una habilidad de algún tipo de monstruo de nivel señor, sin embargo el alcance de aquella era bastante demasiado amplio. Para entonces el prota les comentaba que los relojes se encontraban también confusos, ya que después de todo aquella niebla también podía interferir con el campo magnético, por lo cual estos se encontraban completamente atrapados ahí. A la que la señorita Su le decía que eso significaba que el dron también funcionaría mal, por lo cual les preguntaban que cuál era su próximo plan para actuar, ya que después de todo esto no podían contactar con todos los profesores. En ese momento el pequeño dragón sin rojo jalaba el mono de el prota, mientras que el prota lo consolaba acariciándole la cabeza, comentándole que este no debía preocuparse y que solamente se trata de una especie de niebla, sin embargo no debería haber ningún peligro. A lo cual este confirmaba que iría a explorar los alrededores en un rato, ordenándole así que se quedase ahí y no corriese. Por otro lado, en la profundo de las montañas, en algún lugar debajo de un acantilado, se encontraba el tipo verde de las plantas preguntándose qué pasaba, ya que este no podía comunicarse con la escuela, mientras que por otro lado Son Lan le decía que este había revisado todos los relojes y al parecer ninguno funcionaba correctamente. A lo que estos se encontraban realmente preocupados, preguntándose que si acaso deberían esperar ahí para morir, y ya que como muchos de estos se encontraban totalmente desconectados, por lo cual sería imposible que la escuela lo ignorase. Sin embargo, uno de sus compañeros, el amigo del prota, Guam, les decía que estos tenían todavía que tener cuidado hasta que llegase la ayuda, ya que si acaso no habían notado que después de que había aparecido aquella niebla negra, la frecuencia de encontrar con monstruos de nivel señor se había vuelto muchísimo más alta. Mientras que Son Lan por otro lado se encontraba comentando que no sé cómo los demás lo veían, pero sería genial si esto pudiesen encontrar a Chu Tianji y al prota. Mientras que por otro lado el bastardo Gu, que también contaba como un miembro de ese equipo, este comentaba que Chu Tianji era realmente fuerte, pero este debía olvidarse del prota, ya que este era una basura, preguntándole así que porque este lo buscaba, agregando que este podría haber sido eliminado durante muchísimo tiempo y ciertamente este no se atrevería a adentrarse a las montañas y mucho menos venir hacia tal profundidad que estos habían llegado. A lo que Son Lan, bastante eufórico, le decía que todos estos eran compañeros de clase y además de equipo, preguntándole así que por qué este debería burlarse de él.
a lo que este le preguntaba que si acaso la basura estaba clasificada para ser su compañero de equipo, mientras que su querido compañero Juan le decía que en ese caso, este que se era un perdedor no era digno de unirse a su equipo, así que este no lo molestaría, parándose así para retirarse junto a Son Lan. Mientras que en ese momento los bastardos del equipo de el bastardo Gu, el verde y el flacucho le decía que si acaso estaban locos, ya que si esto dejasen ese el equipo en ese momento. Y además este no había considerado lo peligrosa de esa niebla negra, ya que el bastardo flaco también agregaba que todos podrían dar un paso atrás primero, ya que con el personaje y el carácter del bastardo Gu no había necesidad de que llegase a tal punto de abandonar su equipo. Sin embargo, estos simplemente al parecer se encontraban lamentándose por su vida temiendo la muerte. Mientras que el bastardo Gu por otro lado le preguntaba que si acaso este había cometido un error, ya que este afirmaba que todos los maestros de almas bestiales de su universidad habían sido seleccionados para entrar en la lista por la parte trasera, ya que de todas maneras si estos querían proteger aquella basura, estos simplemente deberían irse, preguntándole si que si acaso este le creería si lo amenazaran. Por lo cual el tipo verde y el flacucho se encontraban pensando los dos sobre los encuentros de monstruos de nivel señor. Esos días se habían amplificado debido al efecto de la niebla. Y si llegado el caso, el amigo Guan y Son Lan se iban, sería un grave problema para su equipo. Por lo cual el bastardo verde les preguntaba qué deberían hacer ahora. A lo que el bastardo Gu no le habían tomado gracia nada a la pregunta del bastardo verde, a lo que este le preguntó a qué demonios quería decir que sin ellos estos no podrían sobrevivir. A lo que cuya respuesta era que si Son Lan y el compañero Guan sería demasiado peligroso para esto volverse a encontrar con monstruos de nivel señor. A lo que este bastante enojado tras escuchar aquellas palabras de su subordinado, esto lo llamaba desperdicio diciéndole que no lo creía ya que no podían encontrar más nadie para unirse. Pensando así que estos simplemente habían arrastrado basura. Para entonces los dos habían suspirado mientras que Guan y Son Lan por otro lado estos se encontraban discutiendo que no esperaban que estos dejaran el equipo en conjunto, mientras que Son Lan le decía que el prota era su amigo, por lo que por supuesto este no lo soportaba. Mientras que su compañero se encontraba rascándole la cabeza, preguntándose que ¿acaso este no podría ser eliminado demasiado prematuro? Mientras que Son Lan le decía que este creía muy bien que estaba bien, ya que ese tipo era realmente fuerte y tal vez este tendría suerte y encontrarse con Wang Jin-se y la señorita Su, por lo cual estos habían emprendido su aventura para buscar al prota y su compañía, pensando que estos se encontraban totalmente bien. Por otro lado, en la sala de conferencias de la Universidad de Yanjin, un soldado se presenciaba saludando a sus mayores diciendo que se había publicado finalmente el estado de la investigación preliminar de aquella niebla negra. Por lo cual este se dirigía a su Diyan diciéndole que según las encuestas aquella niebla negra podía interferir con el campo magnético e impedir el correcto funcionamiento de los equipos electrónicos. Al mismo tiempo, eso también habían detectado una gran cantidad de monstruos moviéndose en la niebla negra, incluidos múltiples monstruos nivel señor con destinos totalmente desconocidos. Lógicamente hablando, esto lo que quería decir era que no debería haber tantos monstruos de nivel señor en un área, por lo que el departamento militar especuló que esos monstruos de nivel señor podían haber recibido instrucciones de un nivel superior. En otras palabras, en lo profundo de aquellas montañas se sospechaba que había aparecido un monstruo de nivel emperador bestia, por lo cual el director Guantin le preguntaba que entonces aquella niebla negra sería obra de un monstruo emperador, a lo que aquel soldado en la sala le decía que era muy posible y debido a la existencia de la niebla negra, el número de víctimas estudiantiles no se podía contar por el momento, pero afortunadamente la cobertura de la niebla negra se limitaba nada más a las profundidades de las montañas del dragón de hueso. Y en la actualidad todos los funcionarios de seguridad habían entrado en la niebla negra para buscar estudiantes
por lo que le decían los directores que tuvieran la seguridad, que esto esperaban del departamento militar, que esperase que la escuela pudiera invitar dos expertos de nivel emperador bestia para así representar e ir a las montañas para investigar la situación. Por lo que estos decían que si realmente había un monstruo de nivel emperador bestia, este esperaba matarlo en el acto. Por lo que entonces el director Guantín se levantaba junto al director Sudiyan ofreciéndose para hacer aquel viaje. Mientras que el director amargado le decía que no había necesidad de que un monstruo de nivel emperador bestia llegasen a ser atendidos por los dos jefes, por lo que era comprensible que el director Guantin estuviera preocupado por su hijo, pero en el caso del director Sudiyan, porque se uniría a la diversión. Mientras que Guantin le explicaba al director amargado que su hija también se encontraba adentro, el director Sudiyan por otro lado se encontraba pensando que este no dejaría que nada amenazase la vida de su querida hija. Y por supuesto, las bestias de nivel emperador no eran la excepción. Pero bueno, mi querida familia, hasta aquí entregando esta maravillosa parte de El auge del dios bestia. Si quieres ver cómo continúa y se resuelven aquella situación de la miasma negra y la situación del dragón rojo que acaba de adoptar el prota, no olvides comentarme qué tal te pareció este maravilloso capítulo y dejar tu preciado like. Y ahora sin nada más que decir, chao.